Y gracias a ti por presentarme, que te hice así un poco un atraco, en plan, ¿te atreves? Y me dijo, espérate. Dame 2 días, una semana, ¿no? Y yo ahí... Y yo, vale, te espero. Luego me dijo, sí, te presento. Bueno, sobre la pregunta que me has hecho, que cuente un poquito, sí, un poquito, ¿no? de toda la historia. Bueno, voy a contar un poquito porque tiene mucha trama que no puedo desvelar. La historia se centra en Natalia, que es la protagonista femenina. Natalia es forense y trabaja en Nueva York. Son Navidades y tiene que viajar a su ciudad para pasar las fiestas con su familia, con su madre y con su hermana. Ahí empieza ya un poquito la trama de la historia, porque cuando ella llega a su casa, descubre que su hermana pequeña se va a prometer. Y la noticia para ella es que no conoce, vamos, ni de oídas, que su hermana tenía novio. Entonces como que de repente se va a casar y dice, pero bueno, ¿cómo que te vas a casar? ¿Y este quién es? Ella además es que muy protectora con su madre y con su hermana porque su padre murió. Y ella como que ha cogido un poquito el rol de cabeza de familia, podríamos decir, ¿no? Bueno, la hermana le presenta al futuro marido y el futuro marido viene su amigo, que está ahí también pasando unas navidades, se llama Iwan, es tenista profesional y el primer encuentro de ellos es como que él se queda embobado con ella como diciendo, Dios mío, vaya mujer, porque no tiene nada que ver a lo que él está acostumbrado, que son todo como chicas dulces, muy... Sí, claro, ella es como diciendo, venga, sí. Siguiente. Y claro, eso a él le motiva para conocerla a ella. Ella de todas no quiere nada y además se dice, pero vamos a ver, si tú eres un crío, si yo soy más mayor que tú, no, me gusta, que yo no te estoy diciendo que me quiera casar contigo, yo quiero solo tomarme algo contigo. Y ella, no, es que yo no quiero nada porque yo tengo ya muchos amigos, no. Bueno, le da largas. Aparte de la trama del romance, también está paralelo, hay otra trama que yo creo que es la que hace que Natalia abra un poco los ojos a la realidad y es una... no puedo contar mucho de esa trama. No, nada. Nada. Ay, qué bueno. Pero es... Bueno, os cuento un poquito. Un poquito. Cuando ella llega a Toledo, la primera noche entran en casa de su madre a robar, ¿vale? Y ella, pues cuando descubre que hay alguien en su casa, no se lo piensa 2 veces y tira detrás del ladrón porque quiere cogerlo. No lo llega a coger. Y luego le dice a su madre que no era la primera vez que había entrado a robar. Lo curioso es que no se lleva nada de valor. Es decir, está la tablet, están los móviles, no se llevan nada de valor. Es como que revuelven todo lo que tienen ahí en los cajones, pero no se llevan nada. Pasan los días, tal, y ella recibe una llamada del portero donde tiene ella el piso en Nueva York, diciéndole que acaban de entrar a robar a su casa y que tenían que ir para allá, porque claro, es la única que puede saber si le han robado algo o no. Entonces ese viaje que le obliga a ir otra vez a Nueva York, Iwan lo aprovecha y dice, bueno, yo me voy para allá contigo. Y ahí ya también se van a Rosario, Argentina, porque tendréis que leerlo. Y habrá momentos así muy tensos, pero mucho, tanto que puede correr la vida en peligro la vida de ella, y también tensión sexual también por parte de los dos protas. Y ya está, no puedo decir mucho más. Es decir, aquí hay mucho... Ahí está el romance, está la intriga, la pasión y comedia. Que la abuela es la leche. Os gustará.
Sí. ¿Y cómo surgió la idea de crear esta novela? Mira, yo quería crear una historia donde los tópicos quería destruirlos. Es decir, yo hice a Natalia como si fuera un tío, tal cual. Es decir, forense, le gustan las motos, le gusta el boxeo, no quiere enamorarse, solo no repite con el mismo hombre, es un tío. Sí, sí, porque quería demostrar que las mujeres también podemos ser como ellos. Y totalmente lícito ser así, que no pasa nada. Y también podemos tener nuestro romance. A mí me sorprendió cuando, o sea, estaba leyéndolo, tiene una moto y no una moto pero cualquier. una moto. Claro, no, yo no entiendo de motos, pero No, sabía no. que no era... Sabía que era una moto, vaina de cuero, tal, digo, es que no es típica, vamos. Es que quería eso, quería el cambiar un poco el rol, ¿no? De está siempre bien. la chica indefensa que viene el caballero a rescatarla, no, ella es la que se rescata a sí misma. A ver, tenemos a las dos hermanas que son como el agua y el aceite. Ujú. Porque como ya has dicho, Natalia es fuerte, se dedica al trabajo, protege a su familia, todo. Es que lo has dicho casi todo. Venga arriba. Y no cree en el amor. Pero Jessica es todo lo contrario. Sí, Ella es una princesita. sí. Y todo de rosita. Yo la imaginaba todo rosa, ella muy, Sí, 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 muy sí. princesa Disney. Entonces ella ve la vida de color de rosa. ¿Y tú por qué decidiste crearlas así tan opuestas? Bueno, yo creo que también es por las circunstancias, ¿no? Como he dicho antes, Natalia se ha cogido un poco el rol de cabeza de familia porque también la madre es un poco cabeza loca. Entonces ella se ha visto como diciendo, yo soy la única sensata de la familia, yo tengo que estar aquí diciendo lo que hay que hacer para que todo esté bien. ¿Qué pasa? Que Jessica es la pequeña, entonces es como la mimada. Sí. Ella no ha tenido que pelear con nada, como que todo se lo ha dado su hermana mayor y su madre. Y la hice tan distintas, yo creo que también para que se notara la gran diferencia de Natalia con respecto a lo que normalmente solemos leer siempre como si fueran Jessica, ¿no? Sí. Las protagonistas así indefensas, muy dulces, ay, me vergüenza todo, puritanas, además. Claro, entonces como que jugué un poquito con los tópicos, como que da más juego, ¿no? ¿Y quién tiene más de ti de las dos? No me vení como Jessica ni como Natalia, ¿sabes? Nada. Un mezcleje ahí. No sé. ¿Y el personaje de Iwan, cómo se te ocurrió? Bueno, yo creo que igual nació poco a poco. Yo creo que también necesitaba un personaje perseverante, noble, porque además aunque Iwan es tenista profesional y es famoso, él no tiene tampoco el pavo muy subido, es muy humilde. Yo creo que también a lo mejor es por la profesión, que es tenista, no es como un futbolista, ¿no? Podríamos decir, de élite. Y no sé, yo necesitaba a alguien que enamorara a Natalia, porque Natalia no podía enamorarla a cualquiera. Entonces yo creo que Iwan era el hombre perfecto. Pues sí. ¿Y con qué personaje te quedarías de la novela? Con la abuela, con Gracia. Bueno. Es que la abuela es súper entrañable. Yo creo que es la abuela que todas tenemos, o concentradas, las dos ahí en una. Es entrometida, es como que achucha mucho a la nieta, de chica, mira qué bonito que es este chico, mira, no sé, te tienes que reír con ella, porque la verdad es que la mujer no calla ni debajo del agua y tiene unas salidas que yo creo que avergüenza más a Jessica que cualquiera, porque también Sí. la abuela, ya te digo. ¿Y qué hay de ti en este libro? ¿Qué hay de mí en este libro? ¿Nada? Vamos a ver, yo en todas mis novelas, en todas hay algo. Lo que pasa es que si te lo contara perdería la gracia. Claro. En todas, yo qué sé, o una fecha, o un nombre, o
una característica, no sé, todas tienen algo. En esta, es que ya te digo, es otra vida, ¿no? Claro. Mola más que tú digas, ¿qué será? ¿Qué será? En el libro tenemos 3 escenarios. Está Toledo, está Nueva York y está Torrevieja.